para carga de capacitor, para la carga de un capacitor necesitamos una fuente. Entonces vamos a armar un circuito con una fuente con cierta diferencia de potencial, una resistencia, un capacitor de capacidad C y un switch. Los circuitos resistivos, como los que usábamos recién, los circuitos resistivos, cuando uno los conecta, el transitorio es rapidísimo y a partir de ahí llegan a un estado de equilibrio. Si ustedes miden un circuito resistivo, van a medir, puramente resistivo, van a medir en este momento una determinada diferencia de potencial en los bornes de una resistencia y van a medir una determinada corriente en cada punto del circuito. Dejan pasar un minuto y van a medir los mismos valores de corriente y diferencia de potencial. Dejan pasar 10 minutos y van a medir siempre los mismos valores. La diferencia de potencial en los bornes de una resistencia y las corrientes que circulan no dependen del tiempo, son constantes en el tiempo en un circuito resistivo puro. En realidad hay un transitorio que es prácticamente instantáneo cuando uno conecta el circuito. Pero después no depende nada del tiempo. Yo puedo dejar el circuito andando y volver dentro de una semana y voy a medir exactamente los mismos valores. Cuando tenemos capacitores, tenemos un circuito serie de resistencias y capacitores, eso no ocurre. La corriente y las diferencias de potencial son funciones del tiempo. Yo conecto un circuito y mido la diferencia de potencial a los bornes del capacitor. Vengo dentro de un minuto y la diferencia de potencial a los bornes del capacitor ha cambiado. Y vengo dentro de 10 minutos y la diferencia de potencial a los bornes del capacitor ha vuelto a cambiar. Y si lo dejo conectado y vengo dentro de una semana, también ha cambiado. ¿De acuerdo? Lo que queremos ver, analizar, es cómo se comporta, justamente cómo es la dependencia temporal de la diferencia de potencial de los bornes del capacitor, de la diferencia de potencial de los bornes de la resistencia y de la corriente que circula por ese circuito. Profe. Sí. Pero, ¿no tiene un límite de carga el capacitor? Sí. ¿Qué va a pasar? Si nosotros venimos y medimos dentro de una semana, el cambio va a ser imperceptible. Claro, Pero, digamos, en teoría, a ese límite de carga del capacitor se llega en un tiempo infinito. Sí, cierto, sí. En realidad, nunca se llega al límite de carga del capacitor. En la teoría. En la práctica, y sí, bueno, lo que pasa es que cuando el capacitor está cargado al 99,99%, digamos, ya es lo mismo que en la práctica, lo mismo que si hubiera alcanzado el límite de carga. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Acá, por empezar, ya sabemos que la diferencia entre la relación entre la diferencia de potencial de los bornes de la resistencia y la corriente es únicamente la resistencia. Así que la variación de estas en el tiempo, la ley de variación de estas magnitudes en el tiempo, va a tener exactamente la misma forma.
vamos a dibujar diferencia de potencial en función del tiempo. En función del tiempo. La diferencia de potencial de la fuente no varía. Esta sería la diferencia de potencial a los bornes de la fuente. Y vamos a comenzar con un capacitor descargado. Vamos a comenzar con un capacitor descargado. Acá siguen siendo válidas totalmente las dos leyes que vimos anteriormente. La ley de Ohm, la diferencia de potencia de los bornes de la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Esta y esta dependen del tiempo, pero la ley de Ohm en cada momento es absolutamente válida. Y la diferencia de potencia de los bornes del capacitor, la diferencia de potencia de los bornes del capacitor, en función de qué otros parámetros le podíamos escribir. Para un capacitor, ¿cuál es la ecuación que es válida siempre? Carga igual a capacidad. Carga sobre potencial. Exactamente, o sea, la capacidad es la carga sobre la diferencia de potencial. Eso sigue siendo válido. Entonces, la diferencia de potencia de los bornes del capacitor la podemos escribir como la carga sobre la capacidad. ¿De acuerdo? Donde, de nuevo, la carga va a depender del tiempo y la diferencia de potencial va a depender del tiempo. Entonces, si la diferencia de potencia de los bornes de la resistencia la escribimos en celeste y la diferencia de potencia de los bornes del capacitor vamos a graficar en amarillo. Si arrancamos con el capacitor descargado en estas condiciones, ¿cuánto vale la diferencia de potencia de los bornes del capacitor antes que cerremos el circuito? Cero. 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 Si el capacitor está descargado, si la carga vale cero, entonces la diferencia de potencia de los bornes del capacitor arranca siendo cero. En el momento que cerramos el circuito, la carga empieza a fluir, se establece acá una corriente. Acá se establece una corriente. Pero como la carga recién empieza a fluir, y la diferencia de potencial de los bornes del capacitor es cero, porque todavía en ese instante inicial todavía suponemos que no ha alcanzado ninguna carga, pero ¿cuánto vale la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia? Cuando cerramos el circuito. Sería la de la fuente. Es la de la fuente, porque si acá tengo una subida de potencial, acá tengo una caída de potencial, acá tendré otra caída de potencial. La caída de potencial en la resistencia más la caída de potencial en el capacitor me tiene que dar la de la fuente. Acá también podemos aplicar la ley de Kirchhoff de las mallas. Habíamos dicho que no era más que la conservación de la energía.
Entonces, si la diferencia de potencia de los bornes del capacitor en ese instante inicial vale 0, en la resistencia tiene que caer toda la diferencia de potencial que me entrega la fuente. Entonces, en ese instante inicial, la diferencia de potencia de los bornes de la resistencia va a ser la de la fuente. ¿De acuerdo? En el circuito se establece una corriente. Como se establece una corriente, esa corriente lo que hace es justamente llevar cargas de la fuente hacia el capacitor. Entonces se empiezan a acumular cargas en el capacitor. Y si se acumulan cargas en el capacitor, ¿qué pasa con la diferencia de potencial en los bornes del capacitor? Aumenta, profe. Aumenta. Sin miedo. Si aumenta la carga, aumenta la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencia de los bornes del capacitor, un tiempo después, habrá aumentado. ¿Y qué pasa con la diferencia de potencia de los bornes de la resistencia? Disminuye. Disminuye porque la suma de ambas me tiene que dar la de la fuente. Entonces acá, ustedes, no sé si me ven, pero estoy midiendo con el instrumento de medición más preciso del que dispongo, el medímetro. Para este instante de tiempo, la diferencia de potencia de los bornes de la resistencia está en este valor. Si esto está perfectamente dibujado, esta diferencia de potencial tiene que ser igual a esta diferencia de potencial. Esto tiene que ser igual a esto. ¿Se entiende? Si subió 2 voltios la diferencia de potencial de los bornes del capacitor, ¿por qué? Y porque se acumuló carga en el capacitor. Entonces se incrementó en 2 voltios. La diferencia de potencia de los bornes de la resistencia tiene que disminuir en 2 voltios. Si acá arrancó de 6, supongamos, y el capacitor arrancó de 0, cuando el capacitor esté en 2, la resistencia tiene que estar, la diferencia de potencia tiene que estar en 4. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Profe, Sí. entonces con el capacitor se carga la resistencia de la que de tensión es 0. Cuando el capacitor se carga totalmente, Sí. la caída en la resistencia es 0. Ah, ok. O se podría Exactamente. decir tiende a 0, ¿no? Claro, tiende a 0 ¿por qué? Porque el capacitor, como lo decía recién, se carga en un tiempo infinito. ¿Y por qué se carga en un tiempo infinito? Porque ahora, ¿qué va a pasar? Tengo una diferencia de potencial en la resistencia que es menor a la que tenía antes. ¿En eso estamos de acuerdo? Bien. Si la diferencia de potencial en la resistencia es menor a la que tenía antes, pero la resistencia no ha cambiado, ¿qué otra cosa ha cambiado en ese circuito? La corriente. La corriente. Y ahora la corriente es mayor o menor que antes. Menor. Menor. La diferencia de potencial en los bornes de la resistencia ha disminuido. Pero esa diferencia de potencial en los bornes de la resistencia es la corriente por la resistencia. Si esto disminuyó y esto se mantiene igual, la única forma que eso sucede es que la corriente disminuya. Entonces, ¿qué sucede acá? A medida que se va cargando el capacitor, va aumentando la diferencia de potencial en los bornes del capacitor
por ende va disminuyendo la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia. Por ende va disminuyendo la corriente. Ahora, si disminuye la corriente, quiere decir que al capacitor le siguen llegando cargas, pero a un ritmo menor. Porque lo que lleva cargas hasta el capacitor es justamente la corriente. Esa corriente que circula es lo que lleva carga al capacitor. Entonces, si disminuye la corriente, pero se mantiene, o sea, sigue circulando corriente, pero menos. Entonces, se va a seguir cargando el capacitor, pero a un ritmo menor. Entonces, para el mismo instante de tiempo, la diferencia de potencial en los bornes del capacitor va a aumentar, pero no va a aumentar en la misma proporción que antes. No va a estar por acá. Estará por acá. ¿Se entiende? Profe, Sí. es como que me es difícil entenderlo. A ver, digamos, por llamarlo así, en la primera vuelta de la corriente cae la diferencia de potencial en las bornes de la resistencia es igual al total de la fuente. Pero en la segunda vuelta, ¿me entiende a lo que me refiero con segunda Sí, lo que vuelta? pasa es que esto, a ver, esto no es por vueltas, sino que es un fenómeno continuo. En el primer momento, apenas yo conecto el circuito, Sí, se establece una corriente. Esa corriente que se establece, ¿cuánto va a valer? Y va a valer bastante, porque, digamos, toda la diferencia de potencia, al no estar cargado el capacitor todavía, la diferencia de potencia de los bornes del capacitor vale cero, por lo tanto, toda la diferencia de potencial de la fuente cae en la resistencia. Por lo sí. tanto, la corriente en la resistencia es la diferencia de potencial en la resistencia sobre, que va a ser la de la fuente, sobre el valor de la resistencia. Un instante después, esto, digamos, no es por vuelta, un instante después, ¿qué va a pasar? Ya el capacitor se carga un poquito. Uh-huh. El capacitor se carga un poquito. Entonces, la diferencia de potencia de los bornes del capacitor aumenta un poquito y la diferencia de potencia de los bornes de la resistencia disminuye un poquito. Si disminuyó la diferencia de potencia de los bornes de la resistencia, disminuyó la corriente un poquito. Es como que el flujo de la corriente empieza a ser más lento, más retardado. Claro, empieza a ser más lento, sí, sí, así lo podemos entender. Por cada sección de conductor pasan menos cargas por unidad de tiempo. Eso es la Bien. corriente, Uh-huh. cargas por unidad de tiempo. Pero ¿qué pasa? Si pasan menos cargas por unidad de tiempo, al capacitor por unidad de tiempo le llegan menos cargas. Claro. Entonces, le siguen llegando cargas, se sigue cargando, sigue aumentando la diferencia de potencial a los bornes del capacitor, pero más lento. Claro, sí, lo veo, entiendo, sí, sí. Y a medida que se va cargando, la diferencia de potencial va aumentando, pero cada vez Con más una curva más suave. cada vez más lentamente. Por eso es que cuando está muy cargado, pero todavía no ha llegado a la diferencia de potencial de la fuente, pero está muy cargado, está muy cerquita. Pero ¿qué pasa cuando está muy cerquita? En la resistencia prácticamente no cae nada de diferencia de potencial. Y si prácticamente no cae nada, prácticamente la corriente, ¿cuánto vale? Cero. Casi cero, exactamente. Pero si la corriente vale casi cero, es muy poquito o es muy bajo el ritmo con el que el capacitor se carga. Entonces, a medida que nos vamos acercando a la diferencia de potencial de la fuente a los bornes del capacitor,
el capacitor se carga cada vez más lentamente, y cada vez más lento, y cada vez más lento, de forma tal que nunca llega a cargarse a la diferencia de potencial de la fuente. Porque se hace tan lento que es eterno, digamos. Y a su vez, ahora les muestro una simulación, digamos que es, lo van a entender más fácil, pero... Y con la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia pasa exactamente al revés. Empieza siendo máxima y cada vez se hace menor. No está muy... Estas curvas deberían ser simétricas. Veamos. Porque acá supuestamente... Acá. Fíjense, tenemos un circuito que tiene una resistencia, vamos a ponerle de 3 ohms. Estos son valores muy pequeños, pero es más que nada para que vean. Bueno, y una capacidad de 1 faradio. Cuando yo le dé RC acá, cuando le dé RC, esto va a empezar a correr. Lo que está dibujado en azul o en rojo, lo que está dibujado en rojo es la corriente. Incluso fíjense a la izquierda que tienen el circuito, digamos, cómo fluiría la corriente. Y a la derecha tienen los gráficos de diferencia de potencial a los bornes de la resistencia y a los bornes del capacitor. A los bornes del capacitor en azul y los bornes de la resistencia en rojo. ¿Ven cómo la corriente primero circula rápidamente y después cada vez más lento? Nunca deja de circular, pero se hace tremendamente lenta, por así decirlo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ve. Ahí se ve más despacio. ¿Se entiende el fenómeno? Sí. Acá está, este está más lindo. Acá arriba tienen la carga del capacitor, pero el gráfico es exactamente igual a la de la diferencia potencial.
¿Ven? Entonces, vamos a... Si quisiéramos escribir la diferencia de potencial a los bornes del capacitor, que depende del tiempo, la diferencia de potencial en los bornes del capacitor arranca en 0 y llega a qué valor llegaría para un tiempo infinito. El valor de la fuente, ¿no? A la de la fuente. Entonces lo vamos a escribir así. Diferencia de potencial de los bornes de la fuente por 1 menos E a la menos T sobre RC. Cuando T vale 0, E a la 0 me da 1. 1 menos 1, 0. La diferencia de potencia de los bornes del capacitor vale 0. Para T igual a 0. Diferencia de potencia de los bornes del capacitor vale 0. Y cuando T vale infinito, la diferencia de potencia de los bornes del capacitor es la de la fuente. Cuando T vale infinito, E a la menos infinito es 0. Y la diferencia de potencia de los bornes del capacitor me queda igual a la de la fuente. La diferencia de potencia de los bornes de la resistencia tiene otro comportamiento. Entonces la diferencia de potencia a los bornes de la resistencia, cuando T vale 0, ¿cuánto vale? Lo de la fuente. Exactamente. Y cuando T vale infinito, ¿Tiene 0? tiene que ser 0, exacto. Entonces B sub R será la diferencia de potencia de los bornes de la fuente por E a la menos T sobre RC. E a la menos T sobre RC. Fíjense que esto cumple con esto. T vale 0, E a la 0, 1, BR igual a BF. T igual a infinito, E a la menos infinito, 0. Sí, E a la menos infinito, 0, BR vale 0. Y la corriente, ¿cómo puedo calcular la corriente? T. Con la ley de Ohm. Claro. Con la ley de Ohm, exactamente. La corriente va a ser BR, que en este caso depende del tiempo, sobre el valor de la resistencia. Entonces la corriente va a ser igual a la diferencia de potencia de los bornes de la fuente sobre la resistencia por E a la menos T sobre RC.
¿Estamos? Acá hay un parámetro que operativamente es bastante importante, que es este parámetro RC. RC después hagan el ejercicio teórico, digamos, de llevarlo a las unidades fundamentales, a la resistencia y la capacidad. El producto de R por C les da un tiempo. Esto tiene unidades de tiempo. Esto tiene unidades de tiempo. Pero después, si no me creen, háganlo. Lleven la resistencia aplicando la ley de Ohm. La resistencia le pueden escribir como la diferencia de potencial sobre la corriente. Escriban la corriente como carga por unidad de tiempo. Escriban la diferencia de potencial como trabajo por unidad de carga. Hagan algo similar con la capacidad. Llévenlo a las unidades fundamentales y el producto de resistencia por capacidad les da unidad de tiempo. Si la resistencia está medida en ohm y la capacidad está medida en qué, ¿en qué se mide la Faraday. capacidad? En farad. Esto les da unidad de segundo. Unidad de segundo. ¿Qué es? ¿Qué es esta constante RC? Se la suele simbolizar con la letra griega tau, se la llama constante de tiempo, y en el caso de la carga del capacitor, en el caso de la carga del capacitor, representa el tiempo en el cual el capacitor ha alcanzado el 66%, de su carga total. Ese número, ¿de dónde sale? Ese número sale de poner acá E a la T sobre RC, ponerle T igual a RC. T igual a RC les queda E a la menos 1. Y haciendo ese cálculo, con T igual a RC, acá llegan a 0,66 de voltaje de la fuente. Por lo tanto, representa el tiempo, ojo, no es el tiempo en el que el capacitor se carga totalmente. No confundamos, no es el tiempo en el que el capacitor se carga totalmente, es el tiempo en el cual el capacitor llega al 66%, acá tenemos carga del capacitor, o diferencia de potencial a los bornes del capacitor, es el tiempo en el cual la carga o la diferencia de potencial llegan al 66% de su valor máximo. ¿De acuerdo? Entonces, circuitos con distintos valores de resistencia y de capacidad se van a cargar en tiempos distintos. ¿Se entiende eso? Veamos acá. Acá tenemos valor de 126 ohm y 200 ohm para las resistencias y de 182 microfaradios para el capacitor. Aumentemos. Acá fíjense, a ver, veamos. En este caso,
quiero que comparemos. Tenemos con estos valores, tenemos estos tiempos. Fíjense, para 50 milisegundos, ¿a dónde llega la carga del capacitor? Veamos qué sucede si aumentamos estos valores de resistencia y capacidad. No me deja poner más de 200 acá. Veamos qué pasa con estos valores. Cuando le demos a run, lo que vamos a hacer es cerrar este switch. Bien. Acá, por empezar, ya se ve que a los 450 milisegundos todavía no llegó a la diferencia de potencial de la fuente. Bien. Y veamos en particular qué pasa con estos valores. Fíjense, acá, en este caso, es mucho más rápida la carga que en este otro caso. Ven cómo, sobre todo, fíjense que acá prácticamente a los 150 milisegundos ya había alcanzado la carga máxima. Y acá todavía está muy lejos. ¿Se ve la diferencia? Esta constante de tiempo lo que tiene que ver es con el tiempo, el ritmo al cual el capacitor se va cargando.